Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cada vez se oye más hablar de que los niños comen proteínas en exceso. Vamos a ver cuál es la cantidad de proteínas que deberían consumir los niños. ¿Cuáles son realmente los problemas del consumo excesivo de proteínas? Pues especialmente en los niños de corta edad, podríamos decir menores de 3 o 5 años, es importante que controlemos la cantidad de proteínas para que ese exceso, que tendría que ser bastante grande para producir problemas, pues no produzca esos problemas. ¿Y por qué se producen? Bueno, pues porque el exceso de proteínas en nuestro cuerpo lo elimina, no lo almacena y por lo tanto necesita la función de dos órganos que en el caso de los niños están en desarrollo, podríamos decir, están terminando de adaptarse, ¿no? Un poco a la vida ya de mayor o de adulto. Y se trata del hígado y de los riñones. La función de los riñones en los niños pequeñitos estoy hablando, es más escasa que en el caso de los niños ya más mayores o en el caso de los adultos. Y por eso se habla de que unos niños pequeños con un exceso de proteínas en la dieta podrían tener dificultades para eliminar esas proteínas a través de la orina. Para que se puedan eliminar las proteínas, primero el hígado las tiene que transformar, porque si no, no podemos eliminarlas a través de la orina. Y todo ese proceso, en el caso de los niños pequeños, pues puede ser un poquito más difícil. Y por eso no se recomienda sobrepasar en exceso el consumo de proteínas. Sin embargo, cuando los niños ya son un poquito más mayores, empiezan a tener mayor actividad física, empiezan a tener una mayor tasa de crecimiento, especialmente en la época de la adolescencia. Es decir, su cuerpo tiene unos requerimientos superiores. En el caso de las proteínas, también. ¿Por qué? Porque las proteínas es la base de la creación de nuevos tejidos. Si mi cuerpo está creciendo, necesito evidentemente proteínas para crear nuevas células musculares, óseas, de la piel, de cualquier órgano de mi cuerpo. Y además, no solo se usan las proteínas para crear tejidos, sino para hormonas, para transporte de otras sustancias. Es decir, el oxígeno en la sangre va sujeto ahí a una proteína, que es la hemoglobina, de manera que la importancia que tiene el consumo adecuado de proteínas es enorme. Y a veces estamos pensando siempre en el exceso y no nos damos cuenta de que a veces también puede haber defecto, un déficit de proteínas que comprometa el crecimiento. Entonces, ¿cuál es esa cantidad adecuada de proteínas en el caso de los niños? En el caso de los niños pequeñitos, esa dificultad de masticación también nos va a limitar el acceso o el darles mayor cantidad de proteínas, pues porque tardan más en masticar, porque al final, bueno, si se lo ponemos triturado, no le ponemos grandes cantidades a los purés, porque modifican el sabor. Es decir, es más difícil que nos pasemos en esa etapa, como os he dicho, entre los 6 meses que comienza la alimentación complementaria y los 3 años. Pero sí nos podríamos pasar en las proteínas que ofrecemos a través de los lácteos, aunque es difícil. Yo en esa época no me preocuparía mucho. Vamos un poco más adelante. La cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de un mínimo de 0,8 gramos por kilogramo de peso. Si mi hijo pesa 10 kilos, ahí puedo calcular perfectamente la cantidad de proteínas que le tengo que ofrecer. Y ojo, porque la cantidad de proteínas no es el 100%
de la carne, vamos a poner como ejemplo, o el 100% del huevo. Cada alimento tiene un porcentaje de proteínas. Vamos a hacer un estándar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de alimentos proteicos, es decir, carne, pescado, huevos, lácteos y legumbres, que también son una fuente importante de proteínas. Vamos a calcular aproximadamente un 20% de proteínas en cada 100 gramos de alimento. Y de esa manera nosotros podemos calcular las raciones, eso es lo importante. No es lo mismo un filete de 200 gramos para un niño de 5 años que un filete de 100 gramos. Si le ofrecemos un filete de 200 gramos y es lo que más le gusta del plato que le ponemos, porque lo acompañamos con brócoli, se va a comer solo el filete y no va a comer el brócoli. Ya estoy lleno y no tengo hambre, ¿vale? Pues igual es que me he pasado de ración de filete al servirle el plato a mi hijo. A medida que los niños crecen, pasa un poco como con los adultos. Los requerimientos de proteínas en función de su estilo de vida pueden estar aumentados. De hecho, el 0,8 gramos por kilogramo de peso se calcula para personas que llevan un estilo de vida sedentario. Y en el caso de los niños preadolescentes y adolescentes, que generalmente es una etapa en la que, bueno, no todos los niños, pero bueno, hacen cierta actividad deportiva, al menos en el colegio. Si la hacéis fuera de casa, todavía mejor, pero además tienen, como os he dicho, una alta tasa de crecimiento, están en un desarrollo exponencial. Por lo tanto, sus necesidades, sus requerimientos de proteínas están aumentados. Deberíamos basar ese cálculo del que os he hablado en cantidades superiores y no en 0,8 gramos por kilogramo de peso, sino en una horquilla, en función de la actividad física, entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo de peso. Sería una cantidad bastante más realista en estos casos. ¿Qué ocurre? Pues que a veces se nos olvidan que existen otros alimentos y solo pensamos en las proteínas. Bueno, las proteínas y los hidratos de carbono. Las grasas también son muy importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente un menú equilibrado para los niños en el que estén presentes todos los nutrientes esenciales. Por ejemplo, tendríamos el filete, que los niños lo comen muy bien, o una pechuga de pollo del tamaño adecuado para la edad de nuestros hijos, y acompañaríamos de vegetales. Podemos ponerle también algo de patata, arroz o pasta, porque lo necesitan también los niños en edad de crecimiento, y regamos con un chorrito de aceite de oliva, o utilizamos en la plancha también un poquito de aceite. De manera que tenemos los 3 principales macronutrientes y también esas sustancias beneficiosas que nos proporcionan los vegetales, es decir, las vitaminas y los minerales. ¿Qué ocurre? Que la carne, o vamos a decir las proteínas y las grasas, son mucho más saciantes que los hidratos de carbono, y eso nos puede, vamos a decir, guiar un poco a la hora de preparar los platos también que presentamos o que ofrecemos a nuestros hijos. No queremos pasarnos de proteínas, pero tampoco queremos quedarnos cortos, porque un déficit de proteínas va a comprometer el crecimiento y el desarrollo. No queremos pasarnos de hidratos de carbono, pero tampoco quedarnos cortos, porque es una buena fuente de energía, pero si nos pasamos se acumula en forma de grasa y favorece el sobrepeso y la obesidad también en la etapa infantil. Es decir, qué difícil va a ser ajustar las cantidades que le ofrezco a mi hijo. Bueno, realmente no es tan complicado. Un adolescente, por ejemplo, de 17, 18 años, o incluso un poco menos, 15, con una actividad física diaria importante, necesita una buena cantidad de proteínas y de hidratos de carbono para mantener adecuadamente esa tasa de crecimiento. Las cantidades, pues probablemente en esa etapa serán iguales
o incluso superiores a las de un adulto con vida sedentaria. Por lo tanto, vamos a ir haciendo ahí poco a poco también nuestros cálculos. Generalmente cuando hablamos de proteínas, ya me habéis visto a mí también, hablamos de carne, pero no debemos olvidar que las proteínas o los alimentos que nos proporcionan más proteínas no es solo la carne, el pescado, el marisco, que también podemos incluir en la dieta de los niños, los huevos, por supuesto, tendríamos también los lácteos, que son parte importante de la dieta de los niños, y después otras fuentes de origen vegetal, las legumbres, los frutos secos y las semillas principalmente. Dependiendo de la etapa o la edad de los niños, ya sabéis que los frutos secos y semillas es muy importante que no se ofrezcan enteros, que se ofrezcan triturados, pero que también podrían formar parte de ese total de proteínas de la dieta. Y algo importante para favorecer la utilización y evitar ese exceso que pueda haber en el cuerpo de los niños de proteínas es repartir el consumo de proteínas en diferentes ingestas. No es lo mismo tomar, por ejemplo, un filete de pescado al mediodía y unos huevos revueltos para cenar, que tomar, en vez de ese filetito de pescado, tomarse pues una lubina entera y después no tomar nada de proteína en la cena, solo un puré de verduras, por ejemplo. El reparto de proteínas en diferentes ingestas favorece también su asimilación y evita esa sobrecarga que puede, o reduce esa sobrecarga que puede existir en el caso de los niños. Así que repartimos bien las proteínas en diferentes ingestas. Así que espero que este vídeo os haya ayudado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.